Entonces, les doy la bienvenida. Muchas gracias a todos por su presencia e interés en la conferencia La deforestación en la Amazonía y sus efectos en el clima de América del Sur al este de los Andes, a cargo del doctor José Marengo. Esta es la primera conferencia del ciclo de conferencias en cuencas amazónicas organizada por la Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo objetivo es explorar las problemáticas más importantes que enfrentan las cuencas amazónicas desde el punto de vista de los recursos hídricos. En esta ocasión nos vamos a centrar en el nexo entre la deforestación, el clima y los ciclos del agua, gracias a la ponencia magistral que en breve desarrollará el doctor Marengo. Asimismo, tendremos de comentaristas a tres reconocidos investigadores y profesionales en el área que nos brindarán sus impresiones desde tres puntos de vista distintos, como son las políticas públicas, la investigación académica y la educación superior. De esta manera, para dar inicio al evento, deseo presentar a nuestro ponente magistral, el doctor José Marengo. Es investigador senior, nivel 3 y coordinador general de investigación y desarrollo del Centro Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales en MADEN. Él obtuvo su grado de bachiller en Ciencias Meteorología, título de ingeniero meteorólogo y la maestría en Ingeniería de Recursos de Agua y Tierra en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tiene doctorado en meteorología de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, y desarrolló una investigación postdoctoral sobre modelaje climático en NASA HEES, Nueva York, y en Florida State University, Tallahassee, Florida, Estados Unidos. Es miembro de la Universidad de la Academia Mundial de Ciencias TWAS, ha sido miembro de grupos de trabajo 1 y 2 del IPCC desde el segundo informe de evaluación hasta el actual AR6. Fue disertante de conferencias nacionales e internacionales sobre temas relacionados con modelación climática, cambio climático, extremos climáticos, impactos, vulnerabilidad y adaptación, vulnerabilidad costera. Sus intereses incluyen climatología, modelado climático, cambio climático, hidrología y desastres naturales y reducción del riesgo de desastres. Es autor de más de 300 publicaciones, entre artículos, informes técnicos, libros y capítulos de libro. Es profesor del programa de posgrado del INPE Meteorología y Ciencias del Sistema Terrestre y de la UNES Desastres Naturales. Y con ello le doy la palabra al doctor Marengo, quien cuenta con unos 30 minutos para poder realizar su ponencia. Ok, muchas gracias por la invitación. Ahora voy a colocar mi presentación aquí. Vamos a ver si consigo. Conseguí, sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. El tema de Amazonía y sus diferentes aspectos siempre me llamaron la atención desde que trabajaba en Perú. Y justamente como meteorólogo, uno de los componentes importantes del ciclo hidrológico en la Amazonía son los vientos y los llamados ríos voladores. Después voy a explicar qué significa ese término, ¿no? Pero justamente ya que son estudiantes, hay varios artículos publicados sobre eso, ¿no? Entonces ustedes van a quedar con copia de esto, me parece, pero ya se ha discutido este efecto de los Andes en el transporte de humedad, los mecanismos de transporte de humedad y el ciclo hidrológico en la Amazonía y en otras regiones del mundo, el llamado jet de capas bajas, los llamados ríos voladores. ¿Qué puede pasar si estos ríos voladores desaparecen como consecuencia de calentamiento global o de deforestación de la Amazonía, ¿no? Entonces hay mucha literatura nueva que comenzó a aparecer, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar con esto, lo que llamamos ríos voladores era el término técnico jet de capas bajas. Jet porque era como si fuese un río de aire y ese río transporta humedad, que podemos decir que eso da lugar a la formación de lluvia. Y es una componente del monzón, del sistema monzónico de América del Sur, ¿no? Particularmente durante el verano. Por eso fue el interés. Hicimos trabajos de campo, experimentos con Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, para poder identificar las características en el campo de ese jet, ¿no? Y muchos trabajos interesantes fueron publicados en base a eso. Entonces, cuando consideramos la Amazonía, tenemos el ciclo hidrológico. Entonces, podemos ver el transporte de humedad que viene del océano Atlántico a través de los vientos alisios, la evaporación y efecto que enfrían la superficie, la lluvia. Parte de esa lluvia va a formar los ríos,
parte de esa lluvia, digamos, es reciclada por los árboles, ahí que viene la importancia fundamental de los árboles en el ciclo hidrológico, y esa extracción de humedad de los árboles es a través de una extracción por las raíces también. O sea, es un sistema abierto, un sistema dinámico, ¿no? O sea, no es exclusivamente cerrado de evaporación, precipitación de los bosques, porque viene humedad de los océanos, ¿no? Y eso es transportado y eso es justamente lo que cambia a lo largo del año, ¿no? Entonces algunas figuras ya fueron publicadas, ¿no? Algunas por el lado muy artístico. Si ustedes ven los ríos invisibles, son invisibles porque es aire, humedad, ustedes no lo ven tal vez a través de sensores, pero no así al ojo, ¿no? Esos garantizan la sobrevivencia del sudeste de América del Sur a través de lluvia que es traída por los llamados ríos voladores. Entonces, si ven la figura 3 aquí abajo, esa área en azul sería toda esa área donde el transporte de humedad que viene del Océano Atlántico entra como si fuese un tsunami, se encuentra con los Andes y por la altura eso es desviado para el el norte de Argentina, sureste de Brasil. Y en el área próxima a los Andes, por el efecto de la montaña, se forma como si fuese un río. O sea, es como si ustedes tuviesen un río y dentro del río tiene el núcleo del río. Ese núcleo del río que nosotros llamamos ríos voladores, ¿no? Y que es la figura de aquí arriba, ¿no? Aparece como una flecha. Los vientos son traídos, la humedad es traída por los vientos. Esos vientos se alimentan también de humedad del bosque y la salida del viento de este río volador o río aéreo es lo que ayuda a producir lluvia en regiones como Pantanal, en regiones como San Paulo, en regiones como el norte de Argentina. Desde el punto de vista meteorológico, no es la única fuente de lluvia, porque en esta región donde estamos aquí, vivo yo en la Cuenca del Plata, en San Paulo, los vientos, los frentes fríos también traen humedad durante el verano. O sea, son dos fuentes de humedad. Es difícil saber cuál es la principal, ¿no? En algunos estudios dicen que 70% de humedad viene a través de los ríos voladores de la Amazonía y otros dicen que es solo un 25%. O sea, hay mucha incertidumbre. Lo que se sabe que son importantes. Y en la figura de la derecha, esto lo saqué de una revista, entonces ustedes pueden ver todo el arte, ¿no? Que ni siempre es verdadero, pero ustedes ven esa flecha anaranjada, ¿no? Que entra en el estado de Amazonas, de ahí entra la región verde oscuro, que es la región productora de soya, de ahí pasa para la región del sudeste de Brasil, donde está San Paulo, y el sur de Brasil. O sea, es todo una escala, un transporte, como si fuese un carrusel de humedad, ¿no? Y es humedad que viene del Atlántico y que se alimenta con la humedad del reciclaje de la Amazonía. O sea, no es 100% amazónico, no nace en la Amazonía. Esto ya viene húmedo y la Amazonía contribuye mucho con esa humedad, ¿no? Disculpen. Opa, ¿qué estoy haciendo aquí? No, aquí no. Bien, las preguntas científicas en este tipo de estudios. Pensamos, ¿es la Amazonía una fuente de humedad? ¿Cuánta humedad suministra en la gran escala para flujos en regiones subtropicales? ¿Cuál es la importancia de la humedad proveniente de la Amazonía en este flujo? ¿Cuál es el papel de los intercambios entre la superficie y la atmósfera, o sea, la vegetación, el reciclaje? ¿Cómo es la variación de la cantidad de humedad que sale de la Amazonía relacionado con lluvias en la región subtropical, ¿no? Entonces, el papel del Amazonas, de la Amazonía, como fuente de humedad para la atmósfera y su variabilidad en el tiempo y la característica de esta fuente actualmente está en debate, ¿no? Porque hay observaciones muestran que todo ese área húmedo sobre el bosque ya viene húmedo, pero otros dicen no, que es la Amazonía que le da esa humedad, ¿no? Desde el punto de vista meteorológico son los dos en conjunto, tanto el aire que viene del océano como el aire que se evapora, o sea, la evaporación, el reciclaje. Y claro que la fuente de humedad aquí en este caso sería el Atlántico tropical, durante todo el año, particularmente en el verano y en el otoño. La comprensión de este problema puede ser obtenida al considerar el balance hídrico en conjunto de la cuenca, ¿no? Entonces,
precipitación es la única fuente externa, mientras que el agua se pierde por evaporación y descarga de los ríos, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, viendo un poco la historia, aquel término de ríos atmosféricos, atmospheric rivers, ya fue un término bastante popular en los años 90. Los profesores Newell y Shue del Instituto Tecnológico de Massachusetts se referían a esto como estructuras filamentosas en el campo flujo integrado de humedad, ¿no? Son típicos transportes de humedad a latitudes tropicales para subtropicales, o sea, así como existe el río volador o jet de bajos niveles aquí en América del Sur, existe otro en América del Norte que entra en el Caribe, disculpen, en el Golfo de México y entra directamente para a Cuenca del Mississippi, como también entra en la Somalia, en África, para poder hacer parte del monzón de la India. Ah, en algunos casos, según este artículo que busqué, el 90% de humedad viene a través de estos ríos, ¿no? Y el flujo de humedad al este de los Andes fue identificado por Newell en 1992, mas poco fue mencionado en el tema. Ya después, cuando comenzó a trabajarse con los programas internacionales de monzón, en el año 2000, ya comenzaron a aparecer y reaparecer algo que ya realmente existía, pero considerando otro punto de vista, que era la contribución de los bosques amazónicos para el sistema de monzón de América del Sur. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que ustedes ven, las flechas son los vientos, ¿ok? Y aquellos colores, el color azul o morado es convergencia de humedad, o sea, lluvia. Y el color naranja o rojo es divergencia de humedad, o sea, que no es lluvia, la estación seca. Entonces, en el mes aquí de noviembre a marzo, que incluye verano, ustedes pueden ver, por ejemplo, los vientos que vienen de la Amazonía, que vienen del Atlántico, entran por la Amazonía, se encuentran con los Andes y van para abajo. Y ahí ustedes ven también esos colores azul en el sudeste de Brasil y en el norte de Argentina, que son básicamente las salidas del jet, ¿no? Del río volador. Pero en invierno esa estructura desaparece, ¿no? A veces ustedes pueden ver algún color azul ahí sobre el sudeste de América del Sur y las flechas, pero las flechas no vienen del océano Atlántico tropical, vienen de la alta subtropical del Atlántico, en latitudes más bajas, ¿no? O sea, viene sí, pero no es de origen amazónico. El viento de origen amazónico es más de primavera, verano y parte de otoño. Ya en julio, por ejemplo, la estación seca, no llueve tanto en el centro de Brasil o Pantanal, pero alguna lluvia aparece por ahí, porque en algunos días este jet también aparece. O sea, existen probabilidad baja de que este jet aparezca también en el invierno, pero son pocos días, es más un patrón de verano, y ahí pueden ver el comportamiento azul, convergencia de humedad y lluvia, ¿no? Y aquí nosotros tenemos a la derecha los vientos en flechas rojas. O sea, ustedes pueden ver en la parte superior durante el verano y el invierno. Vean las flechas que vienen del Atlántico, entran por el noreste, se encuentran con los Andes y van para el sudeste. Y en mayo a agosto ven que esos vientos vienen del sudeste, o sea, vienen del Atlántico Sur, pero también sobre la región de Bolivia aparecen con una componente norte. Entonces parece que vienen jets del norte, pero no son amazónicos, son consecuencia del océano Atlántico. Y en las figuras de abajo hicimos un compuesto estacional de aquellos días donde aparece esa estructura. Y ahí ustedes pueden ver claramente las flechas mayores y aparecen esos colores, ese color azul. Ese color azul es básicamente la estructura de los jets. Entonces es como si ustedes vieran en la figura superior el río y en la figura inferior el núcleo del río, ¿no? Y ese núcleo del río aparece básicamente en el mismo lugar, más durante el verano, como consecuencia de los vientos que vienen del Atlántico tropical y que pasan sobre la Amazonía, y durante el invierno también, más de los vientos que vienen del océano Atlántico Sur. Por eso que ustedes ven esa flecha verde con diferentes orientaciones. Y esa línea azul
es más o menos para hacer un corte de sección transversal. Ahí nuevamente esas líneas negativas que ustedes ven son los vientos del norte, ¿no? Cuando es negativo, viento del norte. Los Andes aparecen ahí en negro, o por lo menos parece ser los Andes. Y en color azul ustedes ven el contenido de humedad. Más azul, más húmedo. Entonces, si se concentran en noviembre y febrero, ustedes pueden ver, por ejemplo, en la figura superior, en diciembre, enero, noviembre, diciembre, enero y febrero, que esos números negativos son mayores, ¿no? O sea, es el núcleo del río y esa concentración de humedad es mayor. O sea, básicamente donde está azul es más húmedo. Y en los meses de invierno también se presenta, pero esa masa de aire no es de origen amazónico, es de origen del Atlántico Sur. Entonces hay formas de poder diferenciar eso. Más lo importante es que vean que el flujo es del norte y dentro de ese mar, de ese tsunami, aparece un núcleo de un río, que ese es justamente lo que llamamos el río volador o jet de capas bajas, ¿no? Que esta es la figura que hice y que fue publicada en 2004. LLJ, Low Level Jet o jet de capas bajas. Northeast Trades, los vientos alisios. ET, evapotranspiración de la Amazonía. La flecha verde esmeralda o verde agua es el transporte durante el verano, ¿no? Y la flecha verde claro es el transporte durante el invierno. Son diferentes tipos de masas de aire. En el verano son más intensos, llueve más, y ahí donde aparecen MCS son sistemas convectivos. Aquella área en azul claro es la cuenca del Plata. Y ahí ustedes ven en la figura de la izquierda que aparece una sección transversal donde los diferentes colores ya aparece la letra N, que es viento del norte, ¿no? El monzón es más intenso y las lluvias son más intensas durante el verano, o sea, durante el río volador o jet de capas bajas de verano, con influencia amazónica. El monzón medio que se disipa durante invierno cuando la humedad de la Amazonía para. Entonces, esto para mostrar un caso. En San Paulo, durante el verano de 2013 y 14 y 15, y como ahora también, ¿no? Estamos experimentando, sufriendo una grande sequía. Entonces, en la figura de la derecha, ustedes observan lluvia en la región del sistema Cantareira, que es el sistema donde están los principales reservorios en San Paulo. En plomo es la climatología y en azul es lo que llovió. Entonces, ustedes ven en 2014 que llovió bajísimo. Y en 2015 también, o sea, esa fue una de las peores sequías. Ya consumo de energía aumentó porque también fue un enero de 2014 extremadamente caliente y la cuenta de energía subió, hubo riesgo de apagón, riesgo de falta de agua. Exactamente lo que está pasando ahora. Más, si vemos el efecto del JVN, jato de bajos niveles o jet de bajos niveles, en una situación normal, la humedad en esta región de San Paulo está a través de la zona de convergencia de Atlántico Sur. Y cuando llueve mucho, el suelo está húmedo. Entonces, ese suelo húmedo favorece la precipitación. El JVN, jato de bajos niveles, viene de la Amazonía en azul y los frentes fríos vienen del sur. Y los dos producen lluvia en esta región. Pero durante ese verano de 2014 se formó lo que nosotros llamamos un bloqueo atmosférico. O sea, como si fuese una burbuja de aire seco y caliente que se localizó y se quedó casi 2 meses sobre toda la región del sudeste de Brasil. Entonces, los frentes fríos que normalmente van para el norte fueron directamente para el océano. La humedad que venía del río Volador no consiguió entrar en esta región y se desvió y fue a parar en la Amazonía del oeste. O sea, al mismo tiempo que San Paulo estaba con regímenes de sequía, la Amazonía del oeste estaba con las peores inundaciones, ¿no? Por el exceso de lluvia. O sea, esa humedad que venía del Atlántico y que cargaba también vapor de agua de la Amazonía, se fue para otro lugar, porque simplemente no la dejaron entrar, ¿no? Que esa meteorología es así. Si en un lado llueve mucho es porque en otro lado no está lloviendo. Y eso fue lo que pasó.
El flujo de la Amazonía fue básicamente suprimido durante el verano de 2014 y ahí como consecuencia llegamos a esos valores de lluvia en diciembre, enero, que fueron casi 30-40% de lo esperado, de lo normal, ¿no? Entonces, ¿cuál que sería el futuro? Coloco Brasil, pero es en general, ¿no? Brasil es principal productor y exportador de soya. Entonces, la agroindustria brasileña depende de lluvia generada por la Amazonía. Ese es el discurso que se repite aquí continuamente al presidente y al gobierno actual, que no son muy a favor de mantener los árboles en pie. La evapotranspiración de los bosques que generan vapor de agua transportando tierra adentro en los llamados ríos voladores. Sin árboles que los abastezcan regiones como el Cerrado, que es la región que está al sur de la Amazonía, el centro oeste, que es la región productora de soya, y sudeste, que están las grandes ciudades como San Pablo y Río, donde se concentra la mayor producción agrícola, amenaza con secarse. Es claro que la contribución brasileña de la agroindustria es importante, de la lluvia es importante en la agroindustria, y si no se contiene la deforestación de la región amazónica, Brasil pasará mal en términos de mantener su lugar como potencia agrícola, ¿no? La lluvia no es el único problema, la temperatura también, porque cuando hay sequía no es solo falta de lluvia, es aumento de la temperatura, y cuando tenemos suelo seco y caliente, tiene que haber un sistema que produce lluvia muy poderoso para poder quebrar ese bloqueo, ¿no? Sin el Amazonas, el centro oeste y sudeste recibirían 25% menos de lluvia. Soya, maíz, café, que se encuentran en los principales cultivos de exportación, serán los más afectados, y obviamente se esperaría una reducción significativa en la producción agrícola. Como ustedes van a quedarse con copia de esto lo saqué de un libro que publicó un colega mío, Antonio Donato Nobre, ¿no? Y cada uno de esos cuadraditos son los pensamientos más importantes. Ahí ustedes pueden escoger cualquiera. Por ejemplo, si escogen el de la extrema izquierda, dice: observaciones muestran que la evaporación de los bosques continúa a ocurrir y aumentar durante la estación seca, ¿no? Abajo dice: los datos de satélite de lluvia muestran una disminución de lluvia en las áreas deforestadas, ¿no? En la parte donde dice aerial rivers, los ríos voladores conectan a través de los vientos alisios que vienen del Atlántico tropical, los vientos que son empujados de la Amazonía hasta los Andes, y dependiendo de la época del año, todos estos pasan para el sudeste de América del Sur. El reciclaje de humedad de la lluvia y la evaporación de los bosques mantiene este aire húmedo por lo menos 3.000 kilómetros. O sea, si el aire viene húmedo del Atlántico, los bosques con su reciclaje ayudan a contribuir más humedad y a garantizar más lluvia. Y obviamente en la parte derecha, la deforestación acabaría con este mecanismo, ¿no? Ahí tendríamos situaciones de bosques que están en situación seca, que pueden quemarse como está pasando ahora, y con una sequía, fuegos y degradación podemos tener un proceso de sabanización de la Amazonia. O sea, la vegetación amazónica podría ser sustituida por otro tipo de vegetación y ya no sería más un sumidor de humedad, sería una fuente de humedad, una fuente de carbono, y eso es justamente lo que queremos evitar si queremos reducir el calentamiento global. La deforestación es una amenaza ambiental, reduce el reciclaje de la humedad y también reduce el volumen de agua transportado, ¿no? Los impactos que pueden acontecer según los modelos, porque muchos de estos estudios son hechos con modelos, pueden afectar regiones tan lejos como Estados Unidos y China. La tala, legal o ilegal, puede afectar la calidad de la temporada de lluvias en el sur de Brasil y norte de Argentina, y a medida que los bosques comienzan a desaparecer, menos agua significaría menos lluvia, y eso afectaría a producción alimentar, y un planeta deforestado podría venir como consecuencia a empeorar la situación con el calentamiento global, ¿no? Y a principios del siglo, varios científicos ya vieron que el cambio climático puede alcanzar niveles peligrosos. Si pasamos de un calentamiento de 4 grados, por ejemplo, la Amazonia podría llegar al llamado tipping point o punto de inflexión, donde entraría en un colapso, ya no absorbería más carbono, liberaría carbono, y ahí con liberación de carbono
el proceso de calentamiento global se dispara y los extremos meteorológicos pasarían a ser más extremos. Y justamente en el mismo sentido del Acuerdo de París de 2015, la reducción en la deforestación y en la emisión de gases de efecto invernadero son necesarios para prevenir un colapso de los bosques, posiblemente convirtiendo la mayor parte del sur y el este de Amazonia en una sabana y en fuente de CO2, ¿no? Y es claro que cuando hablamos de deforestación hablamos de corte para madera, para muebles o también de los que aquí le llaman garimpo, ¿no? Que es la producción minera, particularmente de metales preciosos, niobio o esmeraldas o diamantes, ¿no? Que están por todo el lugar apareciendo y que muchas veces con aceptación entre aspas del gobierno, ¿no? En términos de cambio climático, ya entrando para final, ¿no? Aquí son las proyecciones de los modelos que el IPCC usa. Y si pensamos en el peor escenario, este escenario de 1,5 grados sería aquel escenario futuro donde nosotros teníamos un respeto total al Acuerdo de París. La temperatura en la Amazonía, por ejemplo, no pasaría de los 3 grados. Las lluvias podrían reducirse en el este de la Amazonía, pero no mucho. Aquí también se veía un aumento en los episodios de lluvia en el sudeste de América del Sur, pero si el planeta alcanza un calentamiento de 4 grados, el peor de todos, ahí ya ustedes ven que el calentamiento en toda la región amazónica podría pasar 5 o 6 grados. Ese color en marrón significa reducción de lluvia hasta 40%, y esa región en verde significaría un aumento de episodios extremos de lluvia. O sea, el río Volador continuaría existiendo, pero estaría llevando humedad de la Amazonía para el sudeste de América del Sur. O sea, dejando menos lluvia aquí en la Amazonía y más lluvia en la región del sudeste de América del Sur. Pero justamente lluvia en la forma de eventos extremos o lluvias violentas, que son las lluvias que matan personas en desastres naturales. O sea, no es nada bueno también en esos términos, ¿no? Y bueno, es claro, aquí una figura rápida sobre el efecto de deforestación. Ahí ustedes ven las flechas, por ejemplo, el reciclaje, precipitación, evapotranspiración. Ustedes ven esa flecha homogénea, entrada y salida. Pero si tuviésemos menos bosques, ahí ven un tractor que entra en la deforestación, ese flujo de entrada, básicamente el flujo de salida, o sea, la salida del río Volador sería disminuida. Va a continuar existiendo, pero sería disminuida más muy rápido. Por eso es que producen lluvias violentas. La lluvia puede disminuir, la evapotranspiración también, porque no hay cuerpo que evapore. Y ahí justamente viene esta figura, ¿no?, de un paper reciente que muestra esas, como consecuencia de la deforestación, business as usual en la Amazonía. El color rojo muestra las áreas de precipitación, reducción de precipitación, particularmente en el sudeste, el sur de la Amazonía y partes de la región de la Cuenca del Plata, que está delimitada en rojo. Y ahí ustedes ven una reducción de lluvia en esa salida. Entonces, ¿qué significaría? Que ese jet de bajos niveles está saliendo, cuando sale, saliendo más débil, ¿no? Eso es producto de modelos, ¿no? Entonces tiene todas sus limitaciones. Más el problema no está tanto en la estación lluviosa, está en la estación seca. ¿Por qué? Porque esto significa que la estación seca se alarga, y cuando una estación seca se alarga significa que las lluvias comienzan 1 o 2 meses tarde. Y ese es el problema en la Amazonía. No es tanto falta de lluvia en la época lluviosa, es que las lluvias comienzan tarde. Y cuando las lluvias comienzan tarde, el riesgo de incendios, el riesgo de ríos más bajos para transportar a la gente, ríos, o sea, ríos tipo Amazonas, Ucayali y Marañón, ¿no?, como esos, podrían ser afectados también por la deforestación, ¿no? Estos resultados son interesantes, claro que como todo resultado de modelaje tiene sus limitaciones. Entonces, para terminar. Profesor, faltan 5 minutos. Sí, ya estoy terminando. El cambio climático representa un peligro para el ambiente, es algo estratégico, porque cambio climático no significa solo aumento de temperatura, reducción de lluvia, puede significar también pérdida de bosques, pérdida de los servicios ecosistémicos producidos por los bosques,
inestabilidad de política, inestabilidad social, crisis ambientales, crisis de hambre, de energía y de salud. En diciembre de 2015 los países se discutieron en la conferencia de las partes en París y se llegó a metas, ¿no? Que cada país debe respetar una meta para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y así reducir el calentamiento a niveles que serían de 1,5 grados o 2 grados, ¿no? Por debajo de 2 grados las consecuencias sobre el clima son menores, o sea, el calentamiento va a continuar, sería menor, y ahí los impactos en los extremos sería menor. Infelizmente está muy difícil ahora, porque el Acuerdo de París fue básicamente paralizado por países como Estados Unidos en la época de Donald Trump. Algunos países, incluyendo Brasil, quedaron ahí en la duda y pasaron 6 años y nada se hizo. Entonces tal vez las negociaciones ahora con la conferencia de las partes 26 en Glasgow traten de rescatar eso, ¿no? Solo esperemos que no sea muy tarde. Y la deforestación junto con el calentamiento global pueden afectar extremos climáticos que ya están siendo sentidos en las cuencas Amazonía y Plata. Este año, por ejemplo, llegamos a los extremos mayores del río Negro en Manaus en 102 años de observaciones. Y ahora estamos en una de las peores sequías en la cuenca del Paraná-Plata. O sea, los escenarios que los modelos están proyectando para el futuro ya están pasando ahora. O sea, no tenemos que esperar, ya estamos teniendo muestras gratis de lo que podría ser, ¿no? Y los efectos van a ser graves sobre la población y biodiversidad. Es claro que se necesita investigación en la comprensión de los impactos del cambio climático en la región amazónica, tanto en los extremos de inundaciones y sequías, más también no solo la parte de clima, es toda la parte hidrológica socioambiental. ¿No? Si el clima continúa calentando, el riesgo de inundaciones e incendios será mayor y se deberán tomar las medidas necesarias para minimizar los impactos. Los continuos incendios y la deforestación pueden paralizar la lucha contra el cambio climático. Y debemos proteger y restaurar los bosques amazónicos para garantizar que el clima no cambie para un clima más extremo y así poder afectar nuestras vidas, ¿no? Y ahí colocando en lo final las conclusiones del sexto informe del IPCC. Ya se estableció que las actividades humanas están afectando el clima, lo que hace que los eventos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías sean más frecuentes y severas. Esto fue 2021. En 1990 todavía existían dudas si había alguna participación del hombre, del ser humano en el calentamiento. Ahora ya es un hecho. Esto aumenta el riesgo de crisis de agua, incendios, desastres naturales y más impactos sectoriales y que afectan la seguridad hídrica, alimentaria, energética, salud y seguridad. Y a todo eso pues, ustedes podrían agregarle también toda la parte de comunidades indígenas, toda la parte de biodiversidad, ¿no? Bueno, entonces con eso termino mi presentación. Muchas gracias a la Pontificia Universidad Católica y al programa de maestría por la invitación para presentar estos estudios. Gracias. Muchas gracias, doctor Marengo. A continuación vamos a tener nuestra ronda de comentarios. En primer lugar, le doy la palabra a Gustavo Suárez de Fleita, quien es ingeniero forestal, ha sido director ejecutivo de la Fundación Pro Naturaleza, director general forestal y de fauna silvestre, director general intendente de áreas naturales protegidas y coordinador del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Ha sido consultor de diversas instituciones para el diseño y evaluación de proyectos y profesor y conferencista invitado en el país y el extranjero. Posee amplia experiencia en política, regulación, gestión y financiamiento de áreas protegidas, bosques y fauna silvestre. Actualmente es coordinador del programa Perú del Instituto de Innovación de la Tierra, Earth Innovation Institute, y su trabajo se centra en impulsar el desarrollo rural bajo en emisiones en la Amazonía peruana. Entonces, Gustavo, te doy la palabra para que puedas hacer tu comentario en aproximadamente 10 minutos. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Muriel, por la presentación. Bueno, para mí, en primer lugar, un gusto escuchar la conferencia de José Marengo. Nos hemos conocido en la Molina cuando estabas por allá todavía en la oficina de Pedro Vázquez, me recuerdo, ¿no? En Ah, Forestales. sí, forestales, sí, creo que Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver, claro, los bosques y el agua, ¿no es cierto? De manera general, todos entendemos que los bosques son fundamentales para la vida, y por la vida como la conocemos, por lo menos, ¿no?
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible claramente se establece en el objetivo 15 de la vida de ecosistemas terrestres como un primer elemento en la descripción de este objetivo, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación y la deforestación, ¿no? Eso es, claramente nos hace ver que entendemos que los bosques son fundamentales para la vida en la Tierra, ¿no? De hecho, 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y la deforestación, la desertificación amenaza no solamente la existencia de los bosques, sino de aquellos elementos de la biodiversidad que son parte de los bosques, ¿no? Y por consiguiente también de los servicios de los ecosistemas boscosos que proporcionan para la humanidad, lo que llamamos los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces está claro que los bosques, la pérdida de bosques es un problema grave de la perspectiva de cómo hacer frente al cambio climático. Y además, como he mencionado bien, es un problema que se retroalimenta, ¿no es cierto? Porque conforme los bosques van siendo parte del problema al ser quemados, talados y quemados, también van siendo afectados por los efectos del propio cambio climático. Todo eso está muy claro. El problema, la emisión de los gases de efecto invernadero, en fin. Y cuando hablamos de la relación con el agua, ahí es donde las cosas han cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Porque creo que todos hemos visto siempre la relación con el agua, y por lo menos así fueron mis cursos de manejo de cuencas. Básicamente, una vez que el agua cae, es decir, llueve, ¿qué pasa en la cuenca? ¿No es cierto? Si tenemos vegetación que permite capturar el agua, infiltrarla, irla soltando apropiadamente para tener agua en calidad y oportunidad de vida. Y nos hemos preocupado mucho con cómo mantenemos la vegetación de las cuencas y cómo tratamos de asegurar que eso funcione, ¿no es cierto? Pero eso es solamente una pequeña parte del todo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Hemos estado, digamos, concentrados en qué pasa en las partes altas de la cuenca de los andinas o de los valles de la costa, en fin, y la necesidad de revegetacionar, la necesidad de compensar la pérdida de glaciares con más vegetación. Eso de alguna manera se ha convertido en parte de las políticas públicas, ¿no? Tenemos toda una lógica ahora de, eh, ¿cómo se llama? Siembra y cosecha de agua y la reforestación de muchas zonas, lo cual está muy bien, pero creo que no hemos visto con la misma atención el hecho de dónde viene esa agua que llueve, ¿no es cierto? De dónde viene esa agua que precipita. Creo que eso es algo que el trabajo que están haciendo ustedes es fundamental para que cambiemos un poquito la perspectiva y comencemos a entender que los servicios ecosistémicos asociados al agua no son solamente pueblos de la cuenca, ¿no? Acá en el Perú tenemos todo este sistema de mecanismos de retribución con servicios ecosistémicos que está pensado bastante y funciona muy bien. En el caso de una cuenca colectora que genera el agua que va para un pueblo, una ciudad, una industria, y el mecanismo de retribución es fácilmente manejable, ¿no es cierto? Porque estamos en contacto ambos proveedores y beneficiarios. Sin embargo, acá tenemos un caso en el cual la provisión del servicio de agua viene de lugares muy remotos, ¿no? Y eso es interesante por un lado, pero por otro lado hace bien complejo, y quizás es un tema para Débora, ¿no? Hace muy complejo entender cómo funcionaría un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos de provisión de agua de la Amazonía a la pampa húmeda argentina, digamos, ¿no? Eh, pero si no lo vemos de esa manera, creo que no reconocemos la importancia que tiene este proceso, que es, además en términos científicos, muy interesante, sus efectos prácticos, ¿no es cierto? Porque sus efectos prácticos son la generación de condiciones para una producción agrícola espectacularmente buena, pero que puede ser afectada si es que el proveedor deja de estar donde está ahora. Y eso, y ahí yo más que un comentario, ahí tendría una pregunta también. ¿Qué pasa en el caso de los Andes, sobre todo de la Amazonía, digamos, la Amazonía occidental, ¿no? Porque en las varias láminas que ha presentado, donde se ven los ríos voladores, parece que no salieran del territorio brasileño, ¿no? Que llegan a Acre, dan la vuelta y ahí se va, pero digamos que ese es el efecto del dibujo. Pero en el otro, en que se ven las flechitas chiquitas que vienen desde el Atlántico, sí se ve cómo esas flechitas avanzan un poco más y entran, digamos, hacia los Andes peruanos. Y yo imagino que es de ahí de donde viene también la precipitación de los Andes, porque creo que del Pacífico no sube mucho, de lo poco que me acuerdo de mi meteorología. Entonces, yo no sé qué tanto existe de evidencia y de información respecto a cuándo lo que llueve, digamos, en la parte andina, tiene que ver también con este mecanismo. Y eso lo pregunto por una razón, digamos, totalmente práctica en términos de política pública peruana, ¿no?
Eh, el Ministerio del Ambiente presta mucha atención al tema de la deforestación en la Amazonía, pero el Ministerio de Agricultura no. Y la verdad que el Ministerio del Ambiente puede hacer poco o nada para reducir la deforestación en la Amazonía, porque el 90% del problema de la deforestación amazónica es la pequeña agricultura, la agricultura familiar, etcétera, para la cual las políticas públicas, los incentivos económicos y todo lo demás viene del sector agricultura, no del sector ambiente. Entonces, yo ando siempre buscando qué cosa puede haber que haga que por fin el Ministerio de Agricultura se preocupe de la deforestación en la Amazonía y diga, ah, esto a mí también me afecta. Hace poco, en una reunión con la Confederación Agraria, yo aventuré la idea de que sí, pues les va a afectar porque va a dejar de llover también en la sierra. No sé si dije una barbaridad, pero creo que tuvo efecto interesante, porque la gente se puso a pensar en el tema, ¿no? O sea que si no conservamos la Amazonía, vamos a tener problemas nosotros también. Bueno, me pareció que era una buena manera de plantearlo, pero no estoy muy seguro de la solidez científica de lo que dije, así que aprovecho para consultarlo. Y yo quiero insistir un poco en eso, ¿no? Porque yo no soy un científico, soy más un hacedor de políticas o promotor de políticas o promotor de inversiones o cosas así más operativas. Y lo que me interesa es ver cómo todo esto lo podemos convertir en sustento de instrumentos que nos permitan lograr cambios, digamos, transformacionales, ¿no? Que nos permitan avanzar en este proceso de hacer frente al cambio climático. Porque al final del día, si no logramos eso, vamos a tener problemas como los que ya estamos teniendo, ¿no? Estuve viendo hace poco un video sobre cómo está la sequía de Paraná y es impresionante. Es realmente impresionante y los efectos son dramáticos sobre la economía. Uno no puede ni siquiera trasladar la soya. Entonces, el tema está muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí, de repente hay oportunidad de tener algunas preguntas y seguir conversando sobre el tema, pero muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. No sé si primero tal vez culminamos con los tres comentarios y tal vez si después el doctor Marengo quiere responder algunas consultas sobre lo que salga en los comentarios, lo hacemos al final para poder terminar con los comentarios. Yo creo que tal Entonces, vez podría ser mejor si respondo ahora. bueno, también si lo deseas, entonces sí, no hay Sí, problema. sí, sí, porque es más directo, o sea, me acuerdo más rápido. También porque a veces uno se olvida, ¿no? No, pero de hecho, sí, ese flujo, como el contenido de humedad atmosférica en la atmósfera, obvio, ¿no? Cantidad de humedad atmosférica más o menos se concentra en los primeros 2 kilómetros, ¿no? Hasta los 2000 metros. Ahí que está la mayor cantidad de humedad. Por eso que parece que los Andes sirven como una barrera, ¿no? Pero ya ha habido episodios y casos, incluyendo colegas de la Universidad de San Pablo, hicieron estudios con trazadores de lluvia y ellos detectaron isótopos en la lluvia, en la concentración de isótopos en la lluvia en hielo de los Andes, de la parte de Cusco, que eran de origen amazónico. O sea, existe sí esa posibilidad de que dependiendo de la intensidad y de volumen, esos jets puedan pasar un poco, pero son pocos casos. Ahora, llegar hasta el Pacífico, ahí sí es difícil, porque los Andes son una pared, ¿no? Ahí olvídense, ¿no? Ahí no da. Pero sí existe esa posibilidad, tal vez poco frecuente, pero existe, ¿no? Y justamente una de las cosas interesantes es que cuando comenzamos a presentar estos resultados y estudiamos un caso en particular de un evento extremo de lluvia que mató varias personas en San Paulo, que en ese día más de la humedad venía de la Amazonía que de los frentes. Salieron un grupo de abogados queriendo procesar el estado de Amazonas, el estado de San Paulo, procesar el estado de Amazonas porque el estado de Amazonas mandó lluvia que mató personas en San Paulo. Ahí yo, cuando me enteré, comencé a reírme, ¿no? ¿Más por qué se ríe? Es cosa seria. Bueno, le digo, entonces el estado de Amazonas podría hacer un contraproceso diciendo, si no le mandamos lluvia, su agricultura se seca. ¿Entendió? Entonces, muchas veces ese tipo de interpretación que se da a esto, ¿no? Aquí la deforestación en Brasil es más de grande escala, de escala industrial, ¿no? Timber, como dicen, ¿no? Pero de hecho es un problema grave, ¿no? Y justamente la idea de llevar este tipo de discusiones es enfocarla un poco en el lado de desastres naturales, porque cuando uno coloca jet, río volador más intenso, lluvia más intensa, mueren personas, entonces ahí sí el gobierno presta atención, porque es decir solamente, esto es un mecanismo que transporta humedad a la Amazonía, bueno, otro científico hablando sus cosas científicas que nadie entiende, ¿no? Entonces muchas veces a través del impacto
es que uno presiona al gobierno, porque las personas reclaman, la comunidad reclama. Gracias. Ujú. Gracias a usted por la Perfecto. pregunta. Entonces, en esta ocasión vamos a pasar al segundo comentarista, que sería el doctor Eduardo Bedoya. Eduardo Bedoya obtuvo su doctorado en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton en 1993. Actualmente es profesor de la Maestría de Desarrollo Ambiental y la Maestría en Desarrollo y la Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos, así como profesor contratado en la especialidad de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor en la Universidad del Pacífico, en las universidades de Rovira y Virgili en Tarragona, Universidad de Barcelona y Universidad de Valencia en España. Es profesor asociado en Flaxo, Quito, en el área de estudios socioambientales, profesor invitada en la Universidad de Lleida, España, máster en cooperación y desarrollo sustentable. Igualmente en la Universidad de Binghamton en Nueva York, ha sido consultor para el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, USAID, Earth Innovation, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, WWF, la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra. Sus áreas de investigación son la ecología política, antropología económica y social en temas tales como agricultura migratoria y deforestación en la Amazonía peruana y ecuatoriana, producción cocalera en el Perú y Bolivia, trabajo forzoso en Paraguay, Perú y Bolivia, derecho a la consulta previa de las poblaciones indígenas y amazónicas. Eduardo. Muchas gracias, Muriel, muchas gracias por la invitación. Me parece sumamente interesante la presentación de José, me parece algo realmente novedoso. Había tenido algún informe al respecto de un estudio del Banco Mundial y otros estudios, pero esta es la presentación más clara, más concisa y más contundente que yo había escuchado, ¿no? Yo quiero utilizar un PowerPoint para básicamente referirme a lo que se me ha pedido respecto a los que serían los temas de investigación. Pero esos temas de investigación los quiero enfocar bajo el punto de vista socioambiental, bajo el punto de vista de la antropología, en la medida que soy antropólogo. Bueno, acá el tema es fundamentalmente agua, bosques y deforestación, ¿no? Y esto ocurre, un poco sintetizando la presentación, dentro de un contexto de cambio climático global acentuado por la deforestación regional amazónica, ¿no? Son dos elementos que confluyen, que se interactúan y que se retroalimentan continuamente. El problema que estamos viendo es que tarde o temprano esto puede y va a conducir, y de hecho ya se observa en muchas partes de la Amazonía brasileña, ecuatoriana y peruana, un proceso de sabanización tropical, ¿no? Respecto al tema de la deforestación regional, a mí me parece algo muy importante. El tema del agua es un tema que debe ser abordado en los estudios amazónicos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Gran parte de la deforestación, como bien dice Gustavo, es producida por colonos, muchos de ellos altoandinos, otros de segunda, tercera generación, que ya migraron sus padres o abuelos a la selva alta y ellos han empezado a migrar a la selva baja. Hoy día es la selva baja la que se está andinizando. Gran parte de esta migración todavía viene desde de los Andes centrales, ¿no? Y Andes del sur, de regiones altoandinas. Migran de regiones donde hay mucha mano de obra, poca tierra y poca agua, y se trasladan a una región donde hay poca mano de obra, mucha tierra, al menos en la percepción de estos migrantes colonos, y mucha agua, ¿no? Entonces, el agua parece no ser problema, pero por lo que estamos observando acá, claramente, eventualmente, y ya ha ocurrido con ciertas sequías, y ya está ocurriendo, hay un problema clarísimo de estrés hídrica a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿cómo yo dividiría, ¿no? Este tema de las investigaciones que deben tomarse en cuenta, sobre todo a nivel académico y a nivel de instituciones públicas? Me queda claro que un tema importantísimo que ha sido
en mi opinión, abandonado por las ciencias sociales, al menos en las universidades costeñas, altoandinas, etcétera, más no, obviamente, las universidades de la Amazonía o en el IAP, en Iquitos y en otras sedes, ¿no? Es el tema de las causas sociales de la deforestación. A eso el Ministerio de Medio Ambiente ha estado efectuando ese tipo de investigaciones, pero yo creo que hay que promover muchísimo más el estudio de las causas regionales, específicas, concretas. Cada región, cada cuenca tiene su propia dinámica de deforestación, ¿no? Luego las consecuencias, entre ellas la pérdida de biodiversidad, servicios ecosistémicos, consecuencias en relación al desarrollo de enfermedades, migraciones, conflictos sociales, y el tema de la mitigación, que es otro aspecto fundamental, asumiendo que hay varios escenarios posibles y si es que no hemos pasado el tipping point o el punto de inflexión, todavía podemos readaptarnos a escenarios un poco más benévolos. Pero si es que pasamos ese tipping point, queda claro que las sociedades nativas, sobre todo, son las que van a verse o experimentar mayor sufrimiento, mayor estrés, producto de que todo su hábitat va a ser transformado radicalmente, ¿no? Entonces, en ese contexto, a mí me parece que son muchas las líneas de investigación. En primer lugar, hay un tema que ha sido abandonado en comparación a lo que yo veía en los años 80, el crecimiento poblacional y las tasas de crecimiento intercensal en las nuevas zonas de frontera. En los 80, con Carlos Aramburú, con Bruno Lesevic, hacíamos muchas investigaciones al respecto. Hoy día necesitamos conocer, al menos con mucho más detalle, qué es lo que está ocurriendo a ese nivel. En segundo lugar, otro tema importante que ha sido dejado a un lado son las estrategias productivas diferenciadas y cómo han cambiado el nuevo contexto global de la pandemia. ¿Por qué este tema es importante? Miren ustedes, cuando uno ve los mapas y escucha a estas exposiciones que son valiosísimas, nosotros tenemos una idea muy clara de que la deforestación se está produciendo, ¿no? Pero necesitamos, como antropólogos, ¿no?, como etnógrafos, pisar tierra e indagar cuáles son las dinámicas de decisiones que toma la mayoría de la población respecto a deforestar o no deforestar el bosque amazónico. Cómo manejan, ¿no?, sus principales factores de producción y por qué deciden deforestar. Perciben que hay mucha tierra, poca mano de obra, ¿no?, y mucha agua, ¿no?, y muy poco capital. El acceso al crédito es complicado, sobre todo en las zonas de frontera donde no existen condiciones habilitantes, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, los agricultores toman una serie de decisiones con este conjunto de restricciones y condiciones de producción bastante restrictivas y bastante limitantes. La tierra para ellos, en su percepción, tal como la experimentan, es abundante. El bosque es esencialmente abundante y por lo tanto hay que deforestar. Pero yo creo que el proceso es mucho más complejo. Yo creo que hay que rescatar el estudio de las estrategias productivas diferenciadas que hay entre colonos, ribereños y sociedades nativas, ¿no? O sea, que me queda claro, por otro lado, esto es un ejemplo, hay que diferenciar entre lo que es la agricultura extensiva de los nativos amazónicos con los colonos. Los nativos amazónicos practican rozo, quema, caza, pesca, recolección. Esta es una agricultura extensiva sostenible con bajísimas tasas de deforestación, mientras que los colonos practican una agricultura comercial, agricultura extensiva no sostenible con altísimas tasas de deforestación en contraste a los nativos amazónicos, ¿no? En general, la estrategia que se ha percibido es que cuanto más tierra disponen las poblaciones indígenas, menor la tasa de desbosque, mientras que los colonos, cuanto más tierra disponen, mayor es la tasa de deforestación. Aparentemente,
¿no? La razón es que las poblaciones nativas son cazadores, pescadores y recolectores, mientras que los colonos son principalmente agricultores. Eso es lo que sabemos ahora, pero eso es lo que sabíamos desde hace 30, 40 años. Yo creo que en esta línea de investigación, ¿no? Y buscando variables diferentes, contextos globales diferentes, hay que reiniciar este tipo de estudios, ¿no? Queda claro, acá vemos un huerto amazónico de un nativo machiguenga, donde vemos que la deforestación pues, es realmente mínima, no se puede hablar de deforestación, máximo 0.30 hectáreas, aunque en el conjunto de la Amazonía, de acuerdo a los estudios del Ministerio de Medio Ambiente, el programa Bosques, ¿no? Donde ha participado Gustavo, ¿no? Las sociedades nativas amazónicas son responsables, creo que entre el 16 y el 20% de la deforestación. Pero eso es más o menos el tamaño de la población, de las poblaciones amazónicas. Mientras que los fotos, uno ve, observa in situ las fotos de los predios deforestados por los colonos altoandinos en la Amazonía, son predios muchísimo más grandes. Acá ves un predio, ¿no? Recientemente cortado, recientemente quemado, y el tamaño, la dimensión, la escala, el impacto sobre el medio ambiente es mucho más grande, ¿no? Entonces, acá pues hay situaciones totalmente distintas, ¿no? El impacto ecológico de la agricultura en los nativos amazónicos es mínimo, mientras que los colonos es muy grande, ¿no? El problema es cómo vamos a mantener un sistema como los nativos amazónicos en un contexto donde las poblaciones siguen creciendo, la demanda urbana es muy grande y el volumen de excedentes agrícolas es mínimo y casi inexistente entre los nativos amazónicos, en contraste a una mediana productividad o baja también de los colonos altoandinos, pero mucho mayor que los nativos amazónicos. La pregunta es, ¿sostenible a largo plazo este sistema? De los nativos es muy alto, dependiendo de su disponibilidad de tierras, mientras que en el caso de los colonos es bajísima por la destrucción de los bosques. Hay una eficiencia energética muy superior en el caso de los nativos amazónicos y muy baja, ¿no? En los colonos, pero los nativos dependen de peces y animales de monte para desarrollar el sistema sostenible. Pero si se destruye el bosque, ¿no? Se destruye su medio de vida. La cultura ecológica de los nativos amazónicos es muy sofisticada, mientras que la otra es muy baja. La gran pregunta en un contexto de cambio climático, un contexto de deforestación regional y sabanización, es que si se puede mantener esta cultura y si esta cultura ecológica sofisticada, ¿no? Y biodiversa, estas poblaciones nativas, es capaz de enfrentar el cambio climático y el proceso de sabanización tropical que en un futuro puede ocurrir en la Amazonía, ¿no? Ahora, tratando de no hacerlo esto muy lento, uno ve, por ejemplo, que lo que ocurre en la Amazonía hoy en día, en términos de deforestación, es básicamente este tipo de agricultura migratoria. Acá ven un cuadro que se está manteniendo y que cada vez que uno regresa, ¿no? Debido a este contexto de campesinos pobres que migran masivamente a través de las trochas, desde la punta de las carreteras, ¿no? Uno observa muy claramente, por ejemplo, que la tasa anual de deforestación, el promedio de hectáreas agrícolas en actividad y el promedio de hectáreas deforestadas en un año ocupando el predio entre los cocaleros del Guayá del año 81 hace 40 años, ¿no? Observa cuán destructivo es al cabo de algunos años. Por ejemplo, las tasas de deforestación van bajando, pero el nivel de agricultura va disminuyendo en cada, no disminuyendo, sino que se mantiene estable, pero el volumen de tierra deforestada no utilizada, ¿no? Es inmenso en contraste a la tierra que está en agricultura activa. En otras palabras, es un sistema altamente ineficiente en términos de productividad y desarrollo sostenible, inclusive en términos de rentabilidad. Lo mismo vemos en este caso en el BRAE, 20 años después, ¿no? Luego de tantos años de deforestación, la deforestación va bajando porque tiene menos espacio para deforestar, ¿no? Y la agricultura se mantiene más o menos dentro de un nivel, pero el volumen de lo que se deforesta
de lo que se destruye es alta, es muy alto, siempre más alto la cantidad de tierras deforestadas que la agricultura en actividad. En otras palabras, es absolutamente ineficiente este sistema de agricultura migratoria, ¿no? Eduardo, quedarían un par de minutos más. Ya. Entonces acá tengo algunas preguntas de investigación. ¿Cuál es el nivel de resiliencia, vulnerabilidad de tales sistemas frente al nuevo contexto de continua destrucción de los bosques? ¿Se mantienen como tales o se han modificado? ¿Cuál es la capacidad de adaptación al cambio climático tanto de las comunidades nativas, ribereñas y colonas? ¿Cuáles son las medidas que se deben de adoptar de acuerdo a cada grupo étnico y cultural? Otro tema de investigación importante son las diferentes percepciones y culturas respecto al bosque. Mientras que el colono, ¿no?, observa que la destrucción de la naturaleza significa máxima riqueza, ¿no? Hay una identificación más con lo que es, por ejemplo, el desarrollo económico, el progreso, se identifica destrucción del bosque con progreso económico, mejor calidad de vida, más cultura, más desarrollo, ¿no? Mientras que, por otro lado, el mismo colono sostiene que dejar al bosque como está significa pobreza y subdesarrollo. Los colonos tienen una cosmovisión, no una ideología, ¿no? Ven a los animales, las plantas, los blancos, los colonos, en una situación de equiparidad, ¿no? Podemos decir de democracia ambiental, de democracia ecológica. Este es un tema que ha sido investigado por un antropólogo noruego, Søren Hallgaard, que podría ser también tema comparativo de investigación en este contexto de deforestación. Creo, finalmente, entre otras cosas, que en el marco de la ecología política hay otras dinámicas que son importantes y deben ser investigadas. Dinámicas sociales de la tala ilegal de madera, el enganche del trabajo forzoso. Está poco estudiado las dinámicas sociales de narcotráfico, la producción cocalera, dinámicas sociales en los lavaderos de oro, nuevas agroindustrias, grandes latifundios, como el caso de Tamiyacu en Loreto, industrias extractivas e impactos socioambientales, bioseguridad y presiones internacionales, cómo está cambiando, por ejemplo, ¿no?, la presión internacional para evitar que los bosques se destruyan. Ya no están interesados desde Noruega, por ejemplo, o Alemania, en financiar proyectos de desarrollo sostenible, sino evitar que los productos que tienen una huella forestal ingresen a través de muebles y otros productos manufacturados. Igualmente, cómo se configuran en este proceso de desarrollo nuevo de cuencas en zonas de frontera o de nuevos territorios hidrosociales, cómo se configuran nuevas configuraciones políticas y económicas regionales. ¿Cuáles son los imaginarios nuevos sobre la Amazonía? Al Perú siempre se lo ha pensado como un Perú andino, Machu Picchu, el Pisco Sour, la costa, etcétera, ¿no? Y a la Amazonía como un territorio libre y disponible en la percepción de la gran población nacional. ¿Ha cambiado eso con la globalización? ¿Cómo afecta la pandemia a los bosques? Más o menos, con más o menos deforestación, más migraciones, ¿no? ¿Cómo afecta la destrucción a los bosques, rupturas en el equilibrio dinámico y la dilución, las enfermedades zoonóticas? Es un tema muy importante. Finalmente, y para terminar, quiero decir un tema que lo señaló muy bien Gustavo, es el tema de los pagos de los servicios ecosistémicos. Siempre hemos pensado, ¿no?, que este tema debe ser desde las partes bajas de la costa hacia la sierra. Pero acá quien está proporcionando servicios ecosistémicos es la Amazonía misma y las comunidades nativas que protegen sus bosques. En la medida que este sería un esquema muy complicado, ¿quién es el que va a pagar por proteger a los bosques amazónicos? Es difícil pensar que las comunidades altoandinas, que son muy empobrecidas, le remuneren a las comunidades nativas amazónicas, pero podemos pensar en mayores inversiones en los parques nacionales que han demostrado, zonas de protección, que han demostrado claramente que las tasas son muy inferiores a las de zonas colonizadas. Igualmente un mayor apoyo a el servicio ecosistémico que está proporcionando las poblaciones nativas amazónicas al proteger y mantener los bosques como tales. Muchas gracias. Gracias, Eduardo.
Entonces, finalmente vamos a pasar a la última comentarista de la noche, que sería Débora Delgado. Débora Delgado es investigadora y profesora auxiliar en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctora en Desarrollo Internacional de la Universidad Católica de Lovaina y en Sociología por la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París. Ha investigado sobre políticas ambientales y climáticas a nivel internacional y territorial. Tiene experiencia de campo en las regiones amazónicas de Bolivia y Perú, donde ha dirigido equipos de investigación en cambio climático, movimientos indígenas, derechos humanos, manejo de recursos naturales, desarrollo forestal y género. Ha brindado asesoría a diversas instituciones y organizaciones internacionales como la FAO, y Oxfam. Actualmente es directora de la Maestría en Gestión de Recursos Hídricos. Débora. Gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación que ha sido muy sugerente. Y como habíamos pensado esto, bueno, es parte de un ciclo de conferencias en donde quisiéramos poner en agenda algunos temas que podríamos tratar desde el punto de vista de la gestión de recursos hídricos, problemas cardinales de la Amazonía, entendida no solo como la Amazonía peruana, sino como la Panamazonía, como tú bien lo entiendes, ¿no? Y efectivamente, puestos desde este punto de vista, a veces la investigación que se hace en Brasil, que es bastante más rica que en otros países amazónicos, es bien importante para trabajar, pero a la vez también pareciera que muchas cosas se partieran en la frontera política cuando en realidad no se parten ahí. Y la colaboración existe, sí existe, de hecho, cuando uno va a universidades amazónicas, con los que más colaboran nuestros colegas es con colegas de Brasil, y eso es súper bueno, pero a veces eh, todavía falta, hay mucho que trabajar en ese sentido, ¿no? Y los problemas son apremiantes, como tú bien hacia el final de tu presentación nos señalabas, los escenarios de cambio climático que son los más realistas son bastante alarmantes y no estamos ni por asomo cerca de una resiliencia del sistema ecológico amazónico. Y si bien en el Perú la deforestación no es industrial como del lado brasilero, eh, el sistema es uno solo, ¿no? Entonces, a mí me quedan muchas preguntas todavía sobre la relación entre el sistema hidrográfico del Guayaga, Marañón, Ucayali y Amazonas y lo que ocurre del lado brasilero, porque sigue siendo el mismo sistema, ¿no? Y cómo eh, lo que nos describes bien del ciclo hidrológico tendría alguna conexión con este otro lado y lo que Eduardo ha señalado, ¿no? Esta deforestación que viene de manos de ya por décadas, ¿no? Más o menos desde los 60, en realidad un poco antes, pero significativamente desde los 60, a partir de la migración dirigida y no dirigida. Entonces, yo quería hablar desde el punto de vista de la educación superior, ¿no? O sea, yo llevo muy poco tiempo dirigiendo la maestría y algo que notamos bastante es que hay toda una comunidad epistemológica en torno al manejo de los recursos hídricos, pero todavía la conexión entre los diferentes ecosistemas del país es pobre en términos de colaboración, compartir hallazgos. Entonces vemos lo mismo que con la frontera entre Perú y Brasil, entre los Andes y la Amazonía, en términos de literatura producida, de conversaciones, de integración del resultado. Y más colaboración del lado quizás, pero tampoco tanta, del lado de humedales costeros y de los Andes. Entonces, yo me preguntaba también cómo podríamos fortalecer esto, porque como tú lo señalas, no hay un sistema monzónico de América del Sur, que tanto se integra el lado que le toca al Perú en ese sistema y, y cómo podríamos fortalecer una colaboración de ese lado con miras a estar mejor preparados para el impacto del cambio climático. Ahora,
pagos por servicios ambientales tienen este supuesto de intentar juntar a un par con un par, un privado con un privado, ¿no? Cuando hablamos de cosas que son a gran escala, es más complicado evitar el intermediario y por lo general se pide regulación porque es más práctico, ¿no? O sea, hasta eso es más práctico. Regular puede ser más práctico porque es una gran escala y de cierta manera es posible. Cierta manera, ¿no? Yo me preguntaba cómo enseñar, ¿no? Cómo enseñar a nivel superior a no mirar esas fronteras, o sea, a mirar más allá de las fronteras porque es más funcional hacerlo, ¿no? Y eso, o sea, se me ocurría que empezar estos espacios podría ser una manera de tener un brainstorming, ¿no? Pensar juntos qué tipo de enseñanza podría llevarnos en el contexto en el que ya conocemos. Yo creo que acá todos sabemos muy bien que estamos enfrentándonos con un gran problema, ¿no? Cómo empezar a educar diferente e investigar diferente. Yo creo, José, que podrías quizás ayudarnos un poco a tener nuevas ideas y seguir profundizando agendas que queremos tener. Muchas gracias. Gracias, Débora. En relación a algunos de los comentarios, que realmente agradezco mucho los comentarios de Eduardo, ¿no? Yo también aprendí algunas cosas que me acordaba de los colonos que iban a Pucallpa con motosierra y todo, que esa era un poco la política de los militares aquí en Brasil, ¿no? O sea, al colono le daban su motosierra y va y corta, que solo vive bicho, mato, del mato, y va y corta, y tenemos los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de servicios ecosistémicos, existen algunos ejemplos. Uno de ellos es el de una fundación Bradesco, que es el Banco Bradesco, uno de los bancos más poderosos aquí. Todos los bancos son poderosos aquí, ¿no? Aún en tiempos de crisis son los que más lucran. Y ellos tienen un acuerdo con una comunidad en Manaus, cerca de Manaus, en el estado de Amazonas, donde ellos básicamente pagan a la comunidad para proteger los bosques, ¿no? Le pagan poco, que sería un salario mínimo aquí, pero la comunidad aprovecha mucho del turismo ecológico, que es una cosa aquí que está alcanzando mucho regiones. Es claro que todo eso depende también del clima, ¿no? Porque cuando el río baja, los barcos de turistas no consiguen pasar. Y la población queda aislada y solo el ejército y la fuerza aérea que consiguen llegar con helicópteros. Entonces, todos esos servicios ecosistémicos realmente es una forma de verlos de esa forma, ¿no? Que también algunos le llaman de servicios climáticos, ¿no? ¿No? El hecho de la Amazonía favorecer el ciclo hidrológico, de contribuir con agua, ¿no? Todo eso lleva a pensar de que de hecho es mejor y a largo plazo más lucrativo dejar al bosque en pie que cortarlo. Porque cortarlo es básicamente lucro inmediato, madera, muebles y todo eso. Y ahora con la presión de los grandes, justamente el Fondo Amazonia, que son de los países de Alemania, Noruega, paró cuando el gobierno Bolsonaro actual comenzó a no mostrar respeto. El ministro del Medio Ambiente, que gracias a Dios ya lo desembarcaron, se quiso enfrentar a los gobiernos de fuera. Obviamente los gobiernos de fuera ganaron, ¿no? Entonces ese fondo que era destinado para proyectos de reforestación, medio que paró, más posiblemente va a regresar. Porque esa es una de las formas que la comunidad presiona. Por ejemplo, los grandes mercados tipo Carrefour y otros ya están cuestionando si la carne que viene de Brasil, si las naranjas que vienen de Brasil son de áreas deforestadas, y simplemente no compran. Aunque llegue un rumor de que es de área, simplemente no compran. Y eso es una crisis económica grande, ¿no? Entonces, y viendo un poco aquello de adaptación. Adaptación es algo que Brasil recién comenzó a hacer, ¿no? Porque por un tiempo se pensó en adaptación como infraestructura, ¿no? Construcción de canales para ríos o de paredes para proteger de elevación del nivel del mar. Pero hay tipos de adaptación basados en ecosistemas, por ejemplo, o adaptación basados en comunidades, Community-Based Adaptation, que es el tipo de que los antropólogos aquí están trabajando con las comunidades de la Amazonía, ¿no? Con la comunidad, adaptación basada en comunidades. Recién están comenzando, entonces no hay muchos resultados, ¿no? Pero yo acabé de mandarles a ustedes tres, que pueden distribuirlo con quien quisieras, el informe
sumario para ejecutivo del SPA, Science Panel of Amazon, que lo desenvolvió, un tipo IPCC amazónico, con todos los países amazónicos, ¿no? Y obviamente con personas de Estados Unidos y Europa que trabajan. Y ahí incluimos estudios y resultados también de la parte andina amazónica, porque de la parte andina amazónica, los ríos amazónicos, por ejemplo, en el Bajo Amazonas, que es la parte brasilera, están llevando muchos sedimentos por la deforestación de los ríos en la alta Amazonía, ¿no? Y eso también ya se ha demostrado una tendencia en los últimos 20 años de reducción de la precipitación en la alta Amazonía. Y eso afecta, por ejemplo, el Ucayali, que en algún momento se junta y da lugar al Amazonas, que aquí le llaman de Solimoes, ¿no? Pero el Amazonas nace en los Andes, entonces es un privilegio que el Amazonas nace en Perú. Pero de hecho ya hay estudios que están comenzando a trabajar sobre eso. Y en este panel, en este documento que mandé, tocan inclusive la parte de comunidades indígenas, ¿no? El hecho de las comunidades ya están reconociendo el problema de cambio climático, ya tienen una voz fuerte en el Congreso, hay diputados y senadores, algunos de ellos que van con todas sus plumas, ¿no? Y hicieron hasta demostraciones, atacaron con arcos y flechas la policía, que los reprendió con gases lacrimógenos, ¿no? O sea, la comunidad amazónica, los pueblos indígenas ya están percibiendo que el clima está mudando y los está afectando. Entonces ya hay un movimiento ahí. Solo que la parte de adaptación son solo experimentos en adaptación basada en comunidades. Nuestro Plano Nacional de Adaptación, que el Ministerio de Medio Ambiente creó hace ya unos 5 años, no incluye mucho de eso. Por eso que está en proceso de revisión, ¿no? Y en términos de estudios, ¿no? Ya hicimos varios estudios como Tratado de Cooperación Amazónica, tratando de integrar, por ejemplo, bancos de datos climáticos e hidrológicos. Pero no conseguimos, simplemente porque cada servicio meteorológico se siente en sus datos y no quiere utilizarlos. Gracias a Dios existen datos de satélite, por eso que yo y mis colegas también, incluyendo varios peruanos, estudiamos la Amazonía muchas veces con ríos que conseguimos más fácilmente y con datos de satélites que estiman la lluvia, ¿no? No conseguimos muchas veces datos de Perú, de Bolivia, y eso es un problema, ¿no? Porque esa falta de integración de datos, de bancos de datos, de informaciones, también en cierta forma limita el conocimiento, porque hay más investigadores trabajando en Brasil, en la Amazonía, que en otros países, ¿no? En el instituto, en el IAP, debe haber más. Yo siempre trato de contactar gente de clima de allá, ¿no? Y nunca recibo respuesta, tal vez tengo los emails errados, pero de hecho es necesario esa visión global, que es aquella visión del SPA, del informe que ustedes van a ver, es Pan-Amazonia, no es solamente Amazonía brasilera, ¿no? Porque la Amazonía no es brasilera, es de América del Sur, es patrimonio mundial realmente, ¿no? Pero no quiero colocarlo ahí para que los franceses no invadan la Amazonía, ¿no? Y la declaren zona internacional, pero de hecho hay programas de posgraduación en el INPA, en Manaus y en otros que trabajamos con estudios de la Amazonía, y no solamente con clima. Trabajamos con todos los aspectos de conocimiento de clima, incluyendo las ciencias sociales, ¿no? Que es fundamental y extrema, porque sin eso, ¿cómo va a transmitir el mensaje de cambio climático para una comunidad comenzar a pensar en adaptación? O reubicarse en otras áreas y esa área va a ser inundada por el río, o si el río que pasa por ahí va a secarse, ¿no? O sea, de hecho hay mucho interés. Yo mismo soy profesor de 2 programas de posgraduación, tenemos varios estudiantes peruanos, ¿no? Y a ellos siempre lo pongo a trabajar en hidrología, ya sea de la costa de Perú o de la región amazónica peruana, ¿no? Aprovechando que ellos vienen con experiencia y datos, ¿no? Pero en fin, yo creo que hay muchas posibilidades de colaboración, ¿no? Entre nuestras universidades y nuestros institutos. Yo estoy abierto como puente para colocar con mi centro, que tiene un programa de posgraduación en desastres naturales junto con la Universidad Estadual Paulista, UNESP, de maestría y doctorado, y el INPE, que tiene programas de sensores remotos, meteorología también, y que recibe muchos estudiantes internacionales, ¿no? O sea, estamos abiertos para colaboración y para contactos. Y espero que este documento que les mandé les sirva, porque es una visión reciente y nueva o holística, como le dicen, de toda la Amazonía, no solo de clima,
de toda la parte científica en la Amazonía. Muchas gracias también a todos ustedes por participar. No sé, Débora, si quieres cerrar con algunas palabras finales el evento. Sí, bueno, yo quería agradecerles muchísimo por su tiempo y por todos estos aportes tan interesantes. Yo estoy convencida de que hay todavía mucho que hacer desde la región. El panel de este equivalente que han hecho del IPCC es bastante promisorio. Sí he revisado los documentos que han producido y me parece que son muy útiles para acrecentar el debate. O sea, la OTCA está un poco triste, pero hay otras maneras de coordinar que me imagino que ya irán retomando más fuerza. Y bueno, un gusto poder entrar en comunicación para colaborar. Esta es la primera conferencia de este ciclo y vamos a ir proponiendo ese mismo ejercicio para armar más colaboración, ¿no? Ujú. Muchas Entonces, gracias. muchísimas gracias a ti, José, a Eduardo y a Gustavo por prestarse a este ejercicio y espero que les haya sido útil también. Y bueno, seguiremos haciendo esto en el marco de la maestría y luego les transmitiremos un pequeño documento que se alimenta de estos puntos para una agenda de investigación y de colaboración en la enseñanza centrada pues, en los recursos hídricos de la cuenca amazónica. Hasta pronto entonces y gracias también a todos los participantes de esta sesión. Seguimos entonces en contacto. Ok, muchas gracias por la Vamos, invitación y gracias. Un hasta gusto. pronto. Un Pronto, hasta placer. luego. Chao. Chao.